y los que nos van a ver desde sus hogares, mis hermanos, que por una u otra razón no pueden estar en la casa de Dios, ¿verdad? Pero que están atentos a escuchar su palabra. Sean bendecidos, así mis hermanos que nos van a ver en Facebook, los que nos van a ver en YouTube, sean bendecidos en el nombre de Dios. Amén. No importa la hora, no importa el lugar, pero usted si nos está viendo, sea bendecido en el nombre del Señor. Amén. Vamos a entrar a la palabra de Dios, hermano, y quiero que vaya conmigo al libro de Isaías, nuestro segundo domingo del año que venimos a glorificar el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vaya conmigo al libro de Isaías, hermano. Libro de Isaías, eso está después de Proverbios. Y quiero que vaya al capítulo 30 del libro de Isaías. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Isaías 30, y vamos a leer del verso 1. Vamos a leer el verso 18. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y leemos la palabra en el nombre poderoso de nuestro Cristo Jesús, de nuestro Señor Cristo Jesús. Aleluya. Me confirma con un amén. Cuando ya estemos listos, gloria a Dios. Isaías 30, capítulo 10, versículo 18. Y a su letra dice, hermano: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que esperan en él. En su Biblia puede decir los que confían. En la versión que yo estaba leyendo dice: bienaventurados todos los que en él esperan. Padre buen Dios, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor santo y poderoso, una vez más, Padre, por permitirnos, meditar tu palabra, por permitirnos compartir con mis hermanos, Señor, aquí y en cualquier lugar del mundo, Señor, la palabra que sale de tu boca, Señor. Que llegue a nuestros corazones, Padre bendito Dios, y que haga rema en nuestras vidas. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Mi hermano, dice aquí que bienaventurados los que confían en Jesús, ¿verdad? De ahí tiene esa palabra, confiar. Y la pregunta es, hermano, ¿qué es confiar en el Señor? ¿Qué es confiar en el Señor, verdad? ¿Qué entendemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como el pueblo de Dios, verdad? ¿Qué entendemos por la palabra que dice que nosotros debemos confiar, ¿verdad? Entonces hay que saber entender lo que significa la palabra confiar, hermano, ¿verdad? Y podría significar, hermano, creer, esperar, tener fe o tener esperanza, ¿verdad? Pero en mi humilde opinión, hermano, yo creo que todas esas cosas están reunidas en esa palabra: confiar, esperar, creer, tener fe y tener esperanza, ¿verdad? Pero veamos lo que dice, hermano, el diccionario de la Real Academia Española, para que tengamos una mejor entendimiento, una mejor visión de lo que como cristianos nosotros debemos de guardar y debemos de tener en nuestros corazones, ¿verdad? Y aquí en el diccionario dice que la palabra confianza significa esperanza firme. Esperanza firme en una persona, ¿verdad? Significa la esperanza firme que usted tiene en una persona o en algo que puede suceder, ¿verdad? O en una función determinada, ¿verdad?
¿verdad? Eso, o sea, eso es la esperanza firme que usted tiene perdón, fíjese, pero voy a leer mejor así como dice. Esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda o que algo funcione de una forma determinada. Esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda o ese algo o funcione de una forma determinada. ¿Verdad? O que otra persona dice actúe como usted desea. También dice que puede significar seguridad, especialmente al emprender una acción difícil o comprometida. ¿Verdad? Eso podría significar la palabra confianza, ¿verdad? Y esperanza es una esperanza firme, ¿verdad? Una seguridad que nosotros tenemos en que algo suceda, ¿verdad? En emprender algo, o hacer algo, decir, o esperar algo. O sea que, en conclusión, hermano, el diccionario nos dice que confianza es esperanza y seguridad en algo o alguien. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, hermano, cuando confiamos en el Señor es porque tenemos que esperanza y tenemos confianza, ¿verdad? ¿Está conmigo? Amén. Cuando confiamos en el Señor es porque tenemos esperanza y confianza en ¿quién? En el Señor, ¿verdad? Pero hermano, para que esas actitudes, la esperanza y la confianza que tenemos en Dios funcionen en nuestras vidas, nosotros tenemos que conocer a aquel en donde estamos poniendo esa esperanza y esa confianza, ¿verdad? Porque usted no va a tener esperanza o no va a tener confianza en algo que usted no conoce. Entonces, para que nosotros tengamos esa confianza, esa esperanza, ¿verdad? Tenemos que conocer en quién ponemos nuestras esperanzas, ¿verdad? Tenemos que conocer en quién ponemos nuestra confianza, porque no le va a dar la confianza a alguien que no conoce, ¿verdad? O si se la daría, ¿verdad que no? Entonces la pregunta es, ¿confiamos nosotros en Dios? ¿Confía usted en Dios? ¿Confía su pueblo, el pueblo de Dios confía en el Señor? ¿Verdad? Confiamos nosotros en Jehová, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque si es así que, hermano, si nosotros confiamos en el Señor, es porque le conocemos. Amén. Y si le conocemos, es por medio de su palabra o por medio de sus milagros. ¿Por medio de qué pues conoce usted al Señor? Tenemos que saber esas cosas, hermano. ¿Por medio de qué conocemos al Señor? Ya sabemos lo que es confianza, ya sabemos que tenemos que confiar en alguien que conocemos. Y si confiamos en Dios y esperamos en Dios, entonces nosotros conocemos a Dios. ¿Pero por qué lo conocemos? ¿Por su palabra o por sus milagros? ¿Verdad? ¿Por qué le pregunto eso? Porque el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, vio sus milagros. Amén. El pueblo de Israel vio sus milagros. Cuando el pueblo de Dios, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, vio sus milagros, lo que hizo en Egipto. Vio sus milagros cuando abrió el mar rojo. Vio sus milagros cuando los llevó por el desierto y no se le gastó ni los zapatos ni la ropa. Vio sus milagros cuando dice que el agua, la peña, sacaban agua de la peña, ¿verdad? Vio sus milagros cuando vio la nube en el día y la columna de fuego en la noche. Vio sus milagros cuando el monte Sinaí tronó, ¿verdad? Y echó humo y echó fuego cuando Dios estaba hablando con José, cuando Dios le estaba entregando la ley y la palabra a Moisés, ¿verdad? Entonces el pueblo de Dios vio sus milagros. Pero hermano, el pueblo de Dios no conoció a Dios con su palabra. ¿Está conmigo? No conoció
conoció a Dios por su palabra, él conoció a Dios por los milagros, pero no por su palabra. Amén. Entonces ahora hermano, miren, es importante saber esto, porque así nosotros podemos entender por qué nunca el pueblo de Dios, el escogido de Dios, nunca este pueblo supo esperar en Dios. Nunca confió en el Señor su Dios. Siempre estuvieron quejando, siempre estuvieron queriendo regresar a Egipto. Aunque vieron los milagros, hermano. Pero no conocieron a Dios por los milagros, pero no lo conocieron por su palabra. Porque la palabra es la que a nosotros nos lleva a conocer a Dios. Su palabra, lo que él se encargó de que el pueblo de Israel recibiera allá en el monte Sinaí, pero el pueblo de Israel nunca aprendió a conocer a Dios por su palabra, por lo tanto nunca confió en Dios y nunca supo esperar en Dios. Fíjense, el pueblo elegido de Dios no lo conoció, al grado de no poner su confianza en Dios. Y la pregunta, hermano, es, y entonces nosotros, su iglesia, sus hijos, los que nos llamamos cristianos, ponemos nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Entonces nosotros lo conocemos más que ellos, ¿verdad? Si nosotros lo conocemos más que ellos, para poder poner nuestra confianza en Dios. Muchos de los que nos decimos cristianos, decimos confiar en Dios. ¿Verdad que sí? Pero hermanos, ¿será cierto que nuestra confianza y esperanza está en el Señor de nuestra salvación? ¿Será cierto que todo nuestro ser está esperando la respuesta de Dios, confiando en que la va a recibir? Amén. Porque si es así, hermano, si es así que nosotros conocemos a Dios, si es así que su pueblo, su pueblo, su hijo, sus hijos, ¿verdad? Estamos confiando en Dios, entonces estamos esperando en Dios, ¿verdad? Entonces quiere decir que confiamos en sus promesas, confiamos en su palabra, ¿verdad? Pero para confiar en su palabra tenemos que conocer su palabra. Mucha gente no conoce la palabra de Dios, entonces es ilógico que digan que confían en Dios si no conocen su palabra. Entonces nosotros tenemos que confiar en Dios, pero tenemos que conocer a Dios, pero antes de esas cosas tenemos que conocer su palabra. Y por esa razón usted está aquí en la casa de Dios, y por esa razón nos están viendo ahí de su hogar, o por esa razón en cualquier momento alguien nos va a ver. ¿Por qué? Porque quiere conocer la palabra. Porque sin conocer la palabra de Dios, nosotros no vamos a conocer a Dios. Y por lo tanto no podemos confiar en Dios. Porque, hermano, mire, hay mucha gente que dice, muchas multitudes dicen que confían en Dios, que esperan en Dios, pero entonces, ¿por qué hay tanta aflicción? ¿Por qué hay tanta duda? ¿Por qué hay tantos cristianos en depresión, hermana? Hermano, si confiamos en Dios, hermano, es porque lo conocemos. Y si lo conocemos es porque conocemos su palabra. No deberíamos de estar en depresión, no deberíamos de estar en duda, no deberíamos de estar con temor, no deberíamos perder la confianza en Dios. Aunque las cosas estén malas, aunque las cosas no las veamos como nosotros quisiéramos verlo, aunque todo esté peor, ¿verdad? ¿Por qué si yo confío en Dios, sigo siempre viendo el lado negativo de las cosas? ¿Por qué siempre sigo viendo el lado negativo de la vida si yo confío en Dios? Amén. ¿Por qué no estoy temeroso? ¿Por qué tengo dudas? Si confío en Dios. ¿Por qué estamos moviéndonos al ritmo de las circunstancias y no al ritmo de las promesas de Dios, si es que conocemos las promesas de Dios? Porque si usted conoce las promesas de Dios, no se va a mover al ritmo de las circunstancias.
y no se va a angustiar por lo que sucede a su alrededor. Amén. Porque el Señor dice que haya a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Pero si no conocemos su palabra, no conocemos a Dios. Amén. Siempre estamos viendo el vaso medio vacío. Como alguien dijo eso. ¿Verdad? Siempre lo vemos medio vacío. Pero si confiamos en Dios, deberíamos decir que está medio lleno. Se está llenando, no se está vaciando. ¿Verdad? Porque qué tal, hermano, si aquella mujer, cuando Dios le dijo, ve y ¿qué tienes en tu casa? Con un poquito de aceite y un chaquito de aceite tengo, pues me anda y pide más, ¿verdad? Y pide más vasijas, le dijo a tus vecinos, y no muchas, no pocas, pide muchas, ¿verdad? ¿Qué tal si esta mujer hubiera visto su vasija estaba vaciando? Amén. Se le hubiera terminado el aceite. Pero el Señor le dijo, porque no cesará el aceite de tu vasija. Porque va a estar fluyendo. Y dice que esta mujer comenzó a llenar y a llenar y a llenar y a llenar. Pero ella no vio la vasija medio vacía. Ella la vio que estaba medio llena. Entonces quiere decir que si está medio llena se va a llenar. Pero si usted la ve medio vacía, quiere decir que va a terminar. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que confiar en Dios de esa forma. Porque nosotros vamos a estar quebrantados, angustiados. Amén. Moviéndonos, como les digo, al ritmo de las circunstancias y no al ritmo de las promesas de Dios. Viendo los milagros en otros. Pero en mí solo miro adversidades. En mí solo miro problemas. A mí todo me pasa, ¿verdad? Si rifan una penqueada por ahí, penqueada es una golpiza, ¿verdad? A mí yo me la gano, pero si rifan un dinero nunca me lo voy a ganar, ¿verdad? Hermano, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros no estamos viendo a Dios. No conocemos a Dios por sus palabras, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo no confío en el Dios que digo que confío. Amén. En el Dios que digo que conozco. Porque al igual que Dios, que el pueblo de Dios que creían que por ser pueblo escogido de Dios eran santos, eran salvos y eran mejor que los demás. Y ellos no podían cometer errores. Todos pueden cometer errores, pero no ellos. Y si cometían errores, pues no había problema. Porque ellos eran los escogidos. Amén. Hermanos, no, si nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? La esposa no, eso no se lo digo porque es mentira. La iglesia no es la esposa de Cristo. Eso es un invento que a ver de dónde salió. ¿Verdad? Pero si dice la Biblia que somos el cuerpo de Cristo, Pablo lo dice. ¿Verdad? Somos su iglesia. Bueno, porque él dice, y Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces, hermano, ¿está conmigo? Amén. Entonces, hermano, pero si nosotros decimos que somos la iglesia de Cristo, ¿cree usted que solo porque somos la iglesia de Cristo no vamos a cometer errores? No vamos a tener persecución, no vamos a tener luchas, no vamos a tener pruebas. Amén. Claro, para que sí. Que no somos santos, hermano. Y si cometemos si cometemos errores y nos metemos en problemas, vamos a ser castigados. Amén. Porque es gran error lo que el pueblo de Israel cometió. Porque ellos decían que eran el pueblo elegido de Dios y por lo tanto todo lo que decía la palabra de Dios de castigar, de exhortar, de hacer justicia era para los demás, no para ellos. Y ese es el error que la iglesia también ha caído, hermano. ¿Verdad? Porque todo lo que está escrito aquí en la palabra de Dios
no es para los demás, es para el pueblo de Dios, es para la iglesia. El regaño, la exhortación, el castigo, es para la iglesia. No es para el vecino, no es para el mundo. Es un gran error que nosotros hemos cometido y que han cometido los que predican, porque le enseñan a la gente que no, que esto no va a venir la gran plaga, pero para aquellos va a venir, pero a aquellos le va a venir el mal. Dios va a hacer caer el fuego sobre aquellos. Amén. Pero hermano, ningún padre de familia va a ir a castigar o a corregir a los hijos del vecino. Como padres de familia vamos a corregir a nuestros hijos. Y a nuestros hijos vamos a castigar, pues. Y todo lo que vamos a hablar es para mis hijos. Yo no voy a corregir ni a regañar a los hijos del vecino, sino que a mis hijos. Y así, ¿no? Fíjense. En eso ha caído el pueblo de Dios en estos días. Miren, noten lo que dice el verso 11. Perdón, el verso 1. No, perdón, ya, el verso 18. Ahí es donde comenzamos. Dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. ¿Y qué dice más? Que va a tener que misericordia y va a hacer justicia. ¿Amén? Hermano, le pregunto, ¿sí está conmigo? ¿Amén? ¿Quiénes necesitan piedad? ¿Quiénes van a pedir piedad? ¿Quiénes piden piedad? ¿Quiénes necesitan piedad? Aquellos que son castigados. ¿Verdad que sí? ¿Y quiénes necesitan misericordia? Los que están perdidos. Se recuerda que Jesús dijo que tuvo misericordia al ver aquellas multitudes porque eran ovejas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Está conmigo? ¿Eh? Por eso Jesús tuvo misericordia de aquellas multitudes que estaban perdidas. Y a los que necesitan piedad son los que están siendo castigados. Por piedad ya no me golpees, ¿verdad? Por piedad no me maten, pero ya están siendo castigados. Pero Jehová es Dios justo. Dios le está hablando a su pueblo. Dios no lo está hablando a las naciones paganas. ¿Por qué, hermano? Porque las naciones paganas ya tienen su castigo asegurado. Todo lo que está escrito en esta Biblia, en este libro, es para el pueblo de Dios, para sus hijos. Porque Dios exhorta, castiga y tiene misericordia y piedad y hace justicia a su pueblo, no a los mundanos, no al mundo. Dios castiga a sus hijos, exhorta a sus hijos, tiene misericordia de sus hijos, tiene piedad de sus hijos, hace justicia de sus hijos, pero también los castiga. Porque a usted, como le repito, usted no va a ir a castigar ni a corregir al hijo del vecino. Por tanto, Dios, que es mi Padre, me va a corregir a mí y no al mundo. Dios va a corregir su iglesia y no al mundo. Oiga, fíjese, Dios no corrigió a Egipto. ¿Sí está conmigo? Cuando todas estas plagas no fue una corrección, fue un castigo. ¿Verdad? Dios castigó a Egipto y así castiga a los enemigos de Israel. Ya tienen su castigo, ya lo tienen seguro. Pero Él no fue a exhortar, ni fue a corregir al pueblo egipcio, ni a los enemigos de Israel. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque esas naciones no se van a volver a Dios. Ninguna de esas naciones se ha vuelto a Dios.
Hasta la fecha, hermano, ninguna de esas naciones enemigas de Dios, como los filisteos, los babilónicos, los sirios, ¿qué les digo? Los egipcios, todas las naciones hasta la fecha siguen siendo enemigas del pueblo de Israel. Y no se han convertido, ahí están en el Medio Oriente, ahí están al contorno alrededor de Israel, son enemigos de Israel, están esperando cualquier cosa para atacar a Israel. Pero nunca se convirtieron al Señor, nunca reconocieron al Mesías, nunca, mire, todos esos países que son musulmanes. ¿Ven? Dejaron sus dioses, pero se hicieron musulmanes, no aceptaron al Dios de Israel. Entonces el Señor no va a perder su tiempo con esas naciones que ya tienen su castigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de los tiempos todas esas naciones se van a levantar contra el ungido de Dios y Dios los va a destruir y los va a castigar porque ya tienen su castigo asegurado. Pero no los exhorta, no tienen piedad de ellos porque no son sus hijos. ¿Sí está conmigo? No son sus hijos. Entonces, hermano, como cristianos nosotros debemos de entender y saber que lo que la Biblia habla, lo habla para su iglesia, lo habla para su pueblo, lo habla para los cristianos, no lo habla para nadie más. Por eso Él dice, si mi pueblo se humillare, Él no dice, si el mundo se humilla, y Él dice, si mi pueblo se humillare, y buscare mi rostro, y me clamare, ¿verdad? Entonces yo lo voy a oír, pero a su pueblo. Y se arrepienten, dice. Y es que nosotros, el pueblo de Dios, los que nos decimos cristianos, ay, que no, ya nos arrepentimos. Si fuera Dios es mentiroso, no estuviera diciendo arrepiente. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, como decía mi esposa ayer, hasta con el pensamiento, pecamos. O sea, es lo que le digo, porque nosotros somos el pueblo de Dios, no quiere decir que no vamos a meter las cuatro, que no nos vamos a equivocar, que no le fallamos a Dios, que no ofendemos a Dios. Amén. Por eso el Señor dice, vengan y pónganse a cuentas. ¿Sí están conmigo? Amén. Entonces, hermano, mire, el ay es para los hijos que se apartan. ¿Sí están conmigo? Dios está castigando a sus hijos. Dios aquí está hablando, fíjense, por tanto, y entonces ya le he dicho, Jehová esperará para tener piedad. Pero esa palabra por tanto quiere decir después de, ¿verdad? Después de lo que acaban de hacer ustedes o después de lo que les acabo de advertir. Vaya conmigo al capítulo 30. Ahí estamos en el capítulo 30, perdón. Va al capítulo 1. Al versículo 1, perdón. Oigan, como dice, alguien que me lo diga ahí, como dice, hay de los hijos, hay de los hijos, no está diciendo, hay de las naciones mundanas, ¿verdad? No está diciendo, hay de los, hay, dice, es para los hijos, que se apartan, ¿de quién? De Dios. No, ese ay no es para las naciones paganas, sino que para sus hijos. Todo lo que está escrito en su palabra es para nosotros, no para el mundo pecador. ¿Está conmigo? Amén. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Fíjense, está conmigo. Y vamos a seguir con ese verso. Ese verso es la clave de lo que estamos hablando. Alguien me podría decir, ay hermano, espérese, mire, pero en Juan 3:16, ¿qué dice? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces el Señor ama al mundo, ama a los mundanos, a los pecadores, ¿verdad? No, hermano, Dios dice que Él está lejos de los que hacen iniquidad, de los que cometen pecado.
Él ama su creación. Entonces, claro, hermano, exacto. Dios dice, y por esa razón nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos podamos poner confianza y esperanza en la palabra, en lo que Dios nos dice, ¿verdad? Pero tenemos que entender lo que Dios nos está diciendo. Y aquí, ¿verdad? El pueblo de Dios vio sus milagros, pero no conocía su palabra. Es lo mismo que pasa ahora, hermano. Alguien me va a decir, pero ahí dice que Dios ama al mundo, ¿verdad? Pues no dice así. Porque a Dios solo lo vamos a conocer si conocemos su palabra. Y solo puedes confiar en alguien que conoces. Porque mire, en este verso, la palabra que se ocupó para mundo es cosmos. No fue el mundo, se ocupa otra palabra, pero en la palabra en griego que escribieron aquí fue cosmos. ¿Ven si está conmigo? Y la palabra cosmos significa orden y creación. ¿Está conmigo? Entonces aquí Dios no está hablando de la gente mundana en particular. Son parte de la creación, sí, pero no está hablando de la gente mundana en particular, sino que está hablando de toda su creación. Porque de tal manera amó Dios a toda su creación, ¿verdad? Y eso implica hasta los planetas, hasta la luna, las estrellas y todo lo que Él creó, las plantas, los animales, todo lo que Él creó. Él ama su creación, por eso dice, la palabra que ocuparon ahí fue cosmos. Y los traductores tradujeron mundo, pero la palabra, el cosmos significa orden y creación. Amén. Por lo tanto, Dios amó a su creación que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea, y ahí está la clave, hermano, el creer, ¿ya? Porque para creer tenemos que conocer. Amén. Amén. Y cuando tú crees, conoces, entonces confías y esperas en su palabra, en lo que dijo Dios y en lo que Dios prometió, ¿verdad? Entonces, cuando tú crees, eso te convierte en ¿qué? En hijo. Porque también dice la Biblia, ¿verdad? Que a los que creyeron, ¿verdad? En Él, ¿en quién? En Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, si usted cree, usted viene a ser hijo de Dios. Por tanto, usted tiene el derecho a todo lo que el hijo hereda. Porque Juan dice que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y coherederos de todas las promesas de Dios con su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Pero también, hermanos, nosotros venimos a ser herederos y tenemos derecho a las promesas de Dios, así como Jesucristo, pero también Él como Padre tiene todo el derecho de corregirnos y de castigarnos, ¿verdad? Pero también de derramar sobre su Hijo piedad cuando merece ser castigado, misericordia cuando estás perdido y justificarte para que puedas entrar a la presencia del Dios Padre. ¿Sí está conmigo? Amén. Amén. Entonces, hermano, dice aquí, por tanto Jehová esperará. Y si Dios espera, porque nosotros no podemos esperar. Amén. Fíjense. Dios nos da la oportunidad de ser bienaventurados si sabemos esperar en Él.
si confiamos en Él. Pero dice el Señor, pero hay de los hijos que se apartan, dice Jehová. ¿Y por qué se apartan? Oigan, dice, aquí vamos a seguir leyendo en el capítulo 30, verso 1. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. ¿Está conmigo? Se apartan para escuchar a otros. Y fíjense lo que sigue diciendo, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. ¿Sí está conmigo? ¿Está conmigo? Cuando escuchamos a otras cosas, otras creencias, otras enseñanzas, otras cosas, entonces nosotros no estamos cubiertos con el Santo Espíritu de Dios, sino que con el Espíritu del maligno. ¿Sí está conmigo? Amén. Dice, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. O sea, hermano, que nosotros, como hijos de Dios, también cometemos faltas, también cometemos errores. Que seamos hijos de Dios no quiere decir que somos santos. Estamos tratando de vivir así, pero cuando, hermano, las cosas, Dios nos va a corregir cuando cometemos faltas, cuando cometemos errores. Fíjense. Sigue diciendo que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿Sí está conmigo? El pueblo de Israel en aquel tiempo confiaba más en Faraón que en Jehová de los ejércitos, que en su propio Dios. Tenía más esperanzas en Egipto, en el Faraón, que en Dios. Ahora, hermano, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Por qué los cristianos ponen su confianza y su esperanza en otras cosas y no en el Señor? Aquí dice que sus hijos, fíjense, sus hijos, el pueblo de Israel, nosotros, sus hijos, la iglesia, pone sus esperanzas a la sombra de Egipto. A la sombra de quién? Del mundo, a la sombra del pecado. Confiamos más en las cosas del mundo, en las palabras del mundo, que en la palabra de Dios. Hermano, ¿en quién está su confianza? Si usted es un hijo de Dios, ¿en quién está su confianza? ¿Estará en los milagros? Porque hay un montón de gente, viene un profeta por allá que hace milagros, allá otro montón de gente. Que ya viene una hermanita por allá que viene a decir, un montón de gente a buscar por él. Pero no leen la palabra. Amén. Amén. Como decía un post que me mandaron ayer, decía, siempre vemos nuestro teléfono a ver quién nos ha mandado un mensaje. ¿Verdad? Todos los días, lo primero que nos abrimos los ojos, vamos a ver quién me ha mandado un mensaje. Pero no abrimos la Biblia que está llena de miles de mensajes. Sí, está conmigo. Amén. No se enoje. Porque es cierto. Señor, a mí me cae también. Está conmigo. Nuestra confianza debe estar en la palabra de Dios, no en los milagros. Porque nuestra confianza debe de estar en la palabra de aquel que es el hacedor de milagros. ¿Para qué quiere usted un milagro si puede tener al hacedor de milagros? ¿Para qué quiere usted una maquinita, un poquito de una bolsita de popcorn si puede tener la máquina de hacer popcorn ahí en su casa? No compra la máquina. ¿Para qué nosotros queremos los milagros si podemos tener al hacedor de milagros? Amén. Amén. Porque óigame, ¿qué dice su palabra? Dice aquí que estos, dice, se apartan para descender a Egipto. Oiga, para descender. Eso quiere decir que vamos para abajo, ¿verdad? Y cuando usted está confiando en Dios, usted nunca desciende, usted va para arriba. Es lo mismo que le digo cuando vemos siempre el vaso medio lleno, es que vamos medio vacío, perdón. No estamos pensando que vamos para abajo. Pero si lo vemos medio lleno, porque estamos pensando que vamos para arriba. En el Señor, hermano, nosotros nunca
nunca descendemos. En el Señor nosotros siempre vamos hacia arriba. Amén. De gloria en gloria, hasta que el día es perfecto. Y oiga lo que dice: para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner sus esperanzas en la sombra. No en la sombra. Wow. ¿Está ahí qué es la sombra? No conocemos la palabra de Dios. Porque ponemos nuestras esperanzas en otras cosas. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Salmo 91. ¿Qué dice, hermano? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de las circunstancias. No, no dice así. Morará bajo las sombras del mundo. Tampoco no dice así. Morará bajo las sombras de Egipto. No, tampoco dice eso. Dice, morará bajo la sombra del Altísimo. ¿Está conmigo? El que habita a la sombra del Altísimo morará bajo el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra de los omnipotentes. Amén. Morará bajo la sombra de los omnipotentes. Ahí es donde nosotros debemos de morar, bajo la sombra de Dios, bajo su cobertura, ¿verdad? Pero este pueblo se había ido a poner sus esperanzas bajo la sombra del mundo. Y fíjense lo que sigue diciendo: diré yo esperanza. ¿Qué dijimos que es confiar? Esperanza. Diré yo esperanza mía y castigo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Hermano, ¿cómo nosotros podemos estar bajo la sombra de otras cosas? ¿Por qué? Este pueblo no conocía la palabra de Dios. No estaba bajo la sombra de Egipto. Y cuando Dios dice que habitamos bajo la sombra de los omnipotentes, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del que todo lo puede. Amén. Entonces, hermano, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para creer, confiar y esperar en lo que Dios dice. Y si nos dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, usted y yo debemos de estar morando bajo la sombra del Omnipotente. No de las circunstancias, no de los problemas, no de las angustias que van a pasar, sí van a pasar, hermano. Pero nosotros tenemos la promesa de Dios. Entonces, hermano, ¿qué es confiar en Dios? ¿Qué es confiar en Dios? Lo primero es esperar. ¿A qué? Esperar que se cumpla su promesa. ¿Por qué nos desanimamos? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué confiar en las promesas del mundo? ¿Por qué confiar en lo que dice el hombre? ¿Por qué vamos a estar confiando? Amén. Si nosotros esperamos en Dios. Fíjense lo que dice el verso 3. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Amén. ¿Sí estamos bien? Las cosas que nosotros confiamos, eso te ofrece solo que las cosas del mundo. Egipto es un tipo del mundo, ¿verdad? Faraón es el tipo de Dios de este mundo. Amén. Entonces, hermano, cuando nosotros confiamos en eso, en lo que el mundo ofrece, solo te ofrece vergüenza y confusión. Porque cuando escuchamos las promesas de Dios y conocemos la palabra de Dios, eso permite que nos podamos cubrir con el Espíritu de Dios y no con el Espíritu del mundo. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Cuando estén sus príncipes en Zoar y sus embajadores lleguen a Hagedón. Fíjense, todos se avergonzarán del pueblo
que no les aprovecha ni los socorre ni les trae provecho antes les será para vergüenza y aún para oprobio. No escuchemos al mundo, hermano. Hay que escuchar a Dios, conocer a Dios, esperar en Dios, confiar en Dios. Porque y solo a través de su palabra podemos nosotros aprender a esperar. Porque la palabra de Dios es tan perfecta, ¿verdad? Y alguien puede decir, ay hermano, pero ¿cuánto tiempo llevo yo esperando? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo luego viviendo igual? Las cosas no cambian. Prueba tras prueba, problema tras problema, lucha tras lucha. ¿Verdad? No salgo de los problemas. Pero Dios dice, espera en Dios, espera en el Señor. Aunque las cosas no se miren, aunque las cosas se miren horribles, aunque las cosas se miren lo contrario de lo que nosotros deseamos, esperemos en el Señor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tenemos que esperar en el Señor? Fácil, porque si Dios puede esperar para bendecirnos, nosotros también podemos esperar para bendecirnos. ¿Está conmigo? Fíjense, verso 18, volvemos ahí. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad. Y si Él puede esperar, hermano, ¿y Él por qué tiene que esperar? A que nosotros entendamos, a que nosotros reconozcamos, a que nosotros aceptemos que solamente Dios es el único que puede obrar en nuestras vidas. Solamente Dios es el único que puede traer respuesta a nuestras necesidades. Solamente Dios es el único que puede cambiar nuestra mala manera de vivir. ¿Verdad? Hermano, pero nosotros, pero Dios le está hablando a sus hijos, no le está hablando al mundo, le está hablando a sus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros, siendo hijos, nos rebelamos al Padre, desobedecemos al Padre, ignoramos los mandamientos del Padre. Entonces Dios dice que Él va a esperar para tener piedad de nosotros. Amén. Fíjense, Él puede esperar para tener misericordia de nosotros y tener piedad. No importa cuánto tenemos de estar por lo que nos está pasando, si somos hijos, hermano, esperemos su respuesta. Esperemos su respuesta. Porque Él, siendo Dios, esperará para tener piedad de ti y para tener piedad de mí. Pero, ¿y si nosotros no confiamos en Dios, cómo vamos a esperar? O una sola, que le digo, una sola condición. Dios no puede. Dice que Él va a esperar para bendecir. Y nosotros vamos a esperar que nos bendiga. Pero ¿cuál es la única condición que Dios pone? Que es al tiempo de Dios, no al nuestro. ¿Verdad? Porque aunque estemos pasando el problema, Dios sabe que necesitamos esa respuesta. Dios nos va a dar esa respuesta, pero Él está esperando el momento para tener piedad de nosotros, para tener misericordia, para hacer justicia. Amén. Oigan lo que dice, porque bienaventurados todos los que confían en Él. Y en el que leímos decía, los que esperan. Bienaventurados los que esperan. Amén. Todo es al tiempo de Dios, y no al mío ni al suyo. Bienaventurados los que esperan en el Señor. ¿Qué es confianza, hermano? Esperar, confiar, creer, tener fe, seguridad en que en el tiempo de Dios todo va a ser perfecto. Mire, vayamos a Eclesiastés.
Eclesiastés está más atrasito. Oiga lo que dice capítulo 3 y verso 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo. Y todo es todo. ¿Por qué? Porque Dios en su tiempo, Él todo lo hace perfecto. Vayan allá al verso 11, ahí mismo, en el capítulo 3 que estaba. Solo vaya ahí y mire el verso 11 y dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Quién lo hizo hermoso? Dios. A ese Dios al que nosotros debemos de conocer y en quien debemos de poner nuestra confianza y en quien debemos esperar, porque todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Amén. ¿Sí está conmigo? Amén. Todo en el tiempo de Dios es perfecto. Amén. ¿Qué es confianza, hermano? Esperar en Dios. Esperar en el tiempo de Dios. Pero yo quiero que entiendan esto, hermano. Que todo lo que acabamos de leer dice que todo lo hizo hermoso en tu tiempo. Y que todo en el tiempo de Dios es perfecto. ¿Verdad? Y que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Está bien, perfecto, hermano. ¿Verdad? Pero, hermano, confianza es saber esperar en el tiempo de Dios. Eso es lo que yo quiero que entendamos. Que pongamos atención, que confianza en Dios es esperar en el tiempo de Dios. No sin antes hacer todo lo que nosotros nos corresponde hacer. Porque es bien bonito, hermano, decir, no, tenemos fe, nos esperamos en el tiempo de Dios y yo me siento y a esperar. ¿Verdad? O yo me acuesto en mi camita y a esperar porque el tiempo de Dios todo es perfecto. Ahorita tú vas a esperar el tiempo todavía. ¿Verdad? Yo sigo sentado, bien cómodo, bien acostadito, durmiendo hasta las 11 de la mañana o a las 12 del mediodía o a las 5 de la tarde. ¿Verdad? Pero confianza en Dios es saber esperar en el tiempo de Dios, no sin antes hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. ¿Verdad? No es acostarme a dormir y despertarme. Cuando ya despierto yo ya tengo la respuesta. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Verdad? Eso no es esperar en Dios. Eso no es confianza. Eso no es saber esperar en Dios. Confiar en Dios es hacer todo lo que como hijo es mi responsabilidad. Porque Dios hace su parte. Confiar en Dios es hacer todo lo que a mí, todo lo que esté a mi alcance para recibir la respuesta. ¿Amén? No me voy a quedar sentadito, no me voy a quedar acostadito, no me voy a, como este puede Dios, él hace todo. Confiar en Dios es hacer todo lo que el ser humano puede hacer. ¿Eso está conmigo? Amén. Porque bonito se oye confiar en Dios. Pero confiar en Dios, esperar en Dios, esperar el tiempo de Dios, es hacer lo que a mí me corresponde hacer. Como persona, como hijo de Dios, como cristiano, como ser humano, ¿verdad? Y a mí me corresponde hacer todo lo posible, hermano. Todo lo posible. Todo lo que está a mi alrededor, todo lo que yo puedo hacer, con lo que Dios me ha dado para hacer. Yo tengo que esperar en Dios, pero yo tengo que hacer todo lo posible para recibir la promesa que estoy esperando, porque Dios va a hacer lo imposible. Amén.
Él es el que hace lo imposible, nosotros hacemos todo lo posible, pero Él lo va a hacer a su tiempo. Pero en ese tiempo yo no voy a estar sentado esperando a que llegue el tiempo de Dios para recibirlo todo sin ningún esfuerzo. Por eso dice, hay un tiempo para todo lo que se quiere hacer y todo lo que se hace. Verso 17, mire ahí donde estaba. Dice, hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Este puede ser las cosas. Este puede ser las cosas, lo que está a mi alcance, lo que está en mis posibilidades, lo que yo puedo hacer, las cosas posibles, yo las puedo hacer, pero lo imposible lo hace Dios. Y con esto terminamos, mire. ¿Por qué debo esperar el tiempo de Dios? Vamos a leer del verso 11 al 15. ¿Por qué yo debo esperar el tiempo de Dios? Oiga, porque Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es un don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, perdón, y Dios restaura lo que ya pasó. En el tiempo de Dios, todo es perfecto. ¿Qué es tener confianza en Dios? Es saber esperar el tiempo hermoso de Dios. Porque todo lo hizo hermoso en su tiempo. Amén. Hermano, tenemos que conocer la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, lo que nos enseña la palabra de Dios para poder confiar en aquel que conocemos a través de su palabra. Amén. Y ese se llama Jehová de los ejércitos. Esperen en Dios. Amén. Esperemos en Dios, porque Dios nunca faltará a sus promesas. Él dijo que lo hará y lo hará. Él dijo que responderá y responderá. Él dijo que bendecirá y bendecirá. Él dijo que salvará y salvará. Él dijo que salvará y salvará. Esperemos en el tiempo hermoso y perfecto de Dios. Eso es confianza en Dios. Padre de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy en esta hermosa hora, Padre, por este hermoso tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, meditar tu palabra, Padre. Gracias, Señor, yo te ruego que bendigas a mis hermanos que están reunidos hoy en este lugar, así como los que nos están viendo, Señor, y los que nos van a ver, Señor, en cualquier momento, en cualquier lugar, a través de este canal por el canal de Facebook y por el canal de YouTube. Que el Señor me lo bendiga. Bendición, bendición y bendición. Amén y amén.